esta sesión en comité, porque ya la ministra de Desarrollo Social y Familia se encuentra con nosotros. Queremos dar la más cordial de las bienvenidas a la ministra Janet Vega por participar también de esta sesión para efectos de quórum. Nos acompaña el senador Fidel Espinosa, la senadora Isabel Allende. El senador Espinosa además lo hace en representación momentánea del senador Castro y yo del senador Flores. Quiero ofrecer la palabra al señor secretario. Desde aquí le mandamos también saludos a nuestro secretario titular que se encuentra afectado de salud. Me imagino que nos debe estar viendo y debe estar siguiendo esta comisión desde las 3 de la tarde. ¿Tenemos cuenta, señor secretario? No tenemos cuenta. No hay cuenta. Bueno, muchísimas gracias también por la disposición de colaborar con estas comisiones unidas. Esta sesión ha sido convocada para continuar la discusión del proyecto de ley que busca generar un marco normativo respecto del trastorno espectro autista. De acuerdo al informe financiero que nosotros hemos recibido, el Ministerio de Desarrollo Social tiene participación en esta iniciativa. Nos gustaría un poco conocer de parte de la ministra cuáles son las acciones asociadas a estos recursos que el informe financiero establece. Son bastante pequeños estos recursos, pero igual nos gustaría conocer el alcance de estos fondos y particularmente, ministra, poder concentrarnos en todo lo que dice relación a la acreditación del carnet de discapacidad, que ha sido un tema que ha estado muy presente, muy recurrente en las organizaciones y muchas veces todas las dificultades a lo largo de este proceso para las personas con trastorno espectro autista. Entonces, queremos ofrecer la palabra, ministra, para que poder escucharla en estas comisiones. Le damos la bienvenida también al presidente de la Comisión de Salud, al senador Francisco Chaguán. Gracias, presidenta, por su intervención. Todos los senadores que están participando. Quiero decir que como Ejecutivo nuestro compromiso fundamental es efectivamente transversalizar la temática de discapacidad y la inclusión en todas las esferas del Estado. Ahora, esto significa en la práctica unar nuestros esfuerzos como sociedad para poder derribar todas aquellas barreras, tanto físicas como sociales, fundamentalmente, y culturales, que hacen que estas personas que tengan algún grado de discapacidad están en general bastante excluidas socialmente. Nosotros, en relación a este proyecto de ley, hemos hecho también una mesa de trabajo conjunta con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Salud para poder darle una mirada intersectorial y transversal a la problemática del espectro autista. Este grupo de trabajo interministerial es liderado por el Ministerio de Salud. La mayor de las dificultades que nos hemos encontrado para avanzar en definir algunos aspectos del proyecto de ley es que hay diferentes miradas sobre el autismo en cada una de las disciplinas y también diferentes miradas sobre el espectro autista desde la sociedad civil. Esto, por una parte, enriquece el debate, pero por otra parte también lo complejiza. Y dado la tremenda diversidad que existe en el espectro autista, como su nombre indica, va desde personas que tienen absoluta capacidad están en plena capacidad, a personas que tienen discapacidades muy severas. Y por eso que nosotros creemos que el espectro autista debe abordarse en la legislación más bien desde una mirada de derechos humanos. Y nosotros creemos que es súper importante, en primer lugar, establecer un objeto claro de la ley que la contenga para evitar, por una parte, confusiones conceptuales o
que exista una ley, una serie de proliferaciones de reglamentos de que signifiquen en la práctica que se usen distintos indicadores, por ejemplo, diagnóstico o, por ejemplo, discapacidad, y que no necesariamente todo esto esté integrado. Nosotros creemos que necesitamos avanzar hacia la inclusión en general. También tenemos que reconocer que no tenemos datos de la cantidad de niños que estarían en condiciones, con niños o personas mayores con síndrome espectro autista que tendrían discapacidad. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo en estos momentos es tratando de establecer una línea base en conjunto a los 3 ministerios. Ahora, es bien importante decir que la información estadística que se recopila actualmente no es suficiente para establecer la población objetivo que tendría este proyecto de ley. Entonces tenemos un tema de población objetivo porque falta información, y otro tema por información de población objetivo porque tenemos que ponernos de acuerdo en el rango de espectro autista que vamos a incorporar. Nosotros creemos que espectro autista y discapacidad no es lo mismo, y tanto la ley 2422 como la Convención sobre Derechos Humanos de Personas con Discapacidad han señalado que condición de salud no es sinónimo de discapacidad. Uno puede tener una condición de salud que caiga dentro del espectro autista, pero no ser discapacitado. Y por lo tanto, solo se configura la discapacidad cuando hay limitaciones en la actividad o restricciones en la participación de la persona por barreras del entorno. Con el fin de acceder a prestaciones y beneficios que la ley les reconoce a las personas con discapacidad, necesitamos que estas personas sean sometidas a una evaluación mediante un proceso especialmente diseñado para ello, que está definido en la ley 2422. Nosotros sabemos también que los cuidados es un tema muy sentido para las organizaciones sociales relacionadas con esta materia, y es por esto que uno de los planes del plan, uno lo deja el plan de gobierno del presidente Boric, que es crear este Sistema Nacional de Cuidado, que se ordene la política social de cuidado con principios que tengan que ver con asegurar la corresponsabilidad en el cuidado y también asegurar apoyo a quienes cuidan. En este momento nosotros estamos trabajando en la elaboración de una ley marco que básicamente comprende un marco teórico, conceptual, que siente las bases de este sistema. Y en este proyecto de ley lo que buscamos es fundamentalmente que sea una ley marco general sobre cuidados, porque creemos que los cuidados deben abordarse desde el punto de vista de la dependencia más que de la condición o discapacidad. Es decir, no necesariamente todos los niños del espectro o las personas con espectro del espectro autista requerirían estar bajo cuidados, y no todas las personas que tienen espectro autista están en condición de discapacidad. Respecto al tema de la inclusión laboral de personas en el espectro autista, todas las disposiciones relacionadas con inclusión social de las personas, efectivamente creemos, insisto, que deben ir ligadas a que exista una situación de discapacidad. Y por lo tanto, tanto las prestaciones como beneficios que se otorguen en esta línea deben ir necesariamente asociadas a la certificación de discapacidad, que no es lo mismo que el proceso diagnóstico de autismo. La inclusión laboral pretende que se incorporen más personas con discapacidad en el mundo laboral. Actualmente existe como tal y hay una cuota de personas obligatorias de 1% o un pago, y existen varios proyectos de ley en este momento que están intentando aumentar ese porcentaje de personas con discapacidad que tienen que tener la empresa. También quisiera decir que nosotros entiendo que estamos en un periodo para recepción de indicaciones
que vence el 12 de julio, y ese periodo de indicación es el que estamos trabajando en conjunto con Mineduc y con Salud. Y también entendemos que hubo un espacio para que la ciudadanía hiciera llegar su propuesta. Respecto a la pregunta específica del carnet, lo que nosotros esperamos es que vamos a ver la posibilidad de generar un carnet para todas las personas que requieran cuidado, pero no estamos de acuerdo con que aparezca un diagnóstico específico o que se certifique de una manera tal que sea discriminatoria para las personas con trastorno del espectro autista, como por ejemplo pudiera ser que aparezca como causal la discapacidad mental. También nosotros hemos recibido la solicitud de datos para que informemos respecto a la oferta pública disponible y en qué comunas y ciudades del país se encuentra. Antes del fin de semana vamos a enviar un oficio que detalla la oferta programática que existe a nivel de nuestro ministerio y que puede ser aplicada a personas en el espectro autista. También debemos insistir en que nosotros tenemos en este momento, en general, una cobertura extraordinariamente pequeña en términos de la necesidad de las personas que requieren cuidado, no más del 10% para aquellas personas que requieren cuidado moderado o severo, y que el otro foco de intervención son aquellas modalidades de atención asociada a Chile Crece Contigo, fundamentalmente el programa Fondo de Intervenciones Apoyo al Desarrollo Infantil. Evidentemente que el problema de las personas con espectro autista es bastante complejo y tenemos que delimitar, es complejo por una parte por la delimitación de la población objetivo, pero por otra parte también por la delimitación de cuál es la oferta programática que deberíamos cantar, y por cierto, no es menor, con el tema de cuánto cuesta en términos de recursos para el país. Tenemos toda la disposición desde el gobierno y en particular de este ministerio para poder avanzar en conjunto en el trabajo prelegislativo con todas las comisiones relacionadas, y como dije, tenemos un trabajo muy coordinado con los otros ministerios. Ahora, obviamente que también entendemos que el informe de Hacienda es un informe que muestra un total de recursos que es difícil de definir si es que efectivamente va a ser suficiente o no, dado las incertidumbres respecto a la demanda potencial. Y también definir que nosotros tenemos dentro de ese presupuesto, como Senadis, un porcentaje extraordinariamente pequeño del presupuesto global que se ha presentado. La gran mayoría del presupuesto está relacionada con atención primaria de salud y con atención secundaria. Y desafortunadamente, no necesariamente ni la atención primaria de salud ni la atención secundaria responden a las necesidades muchas veces que tienen que ver con las necesidades en domicilio de las familias que tienen personas con, que son parte del síndrome del espectro autista. Por lo tanto, ahí hay un tema también que tenemos que abordar en conjunto, porque por mucho que mandemos estos recursos, no necesariamente vamos a cubrir las necesidades. Eso es lo que me gustaría de comentario desde nuestro ministerio, presidenta. Muchísimas gracias, ministra. Mientras usted estaba interviniendo, no la quisimos interrumpir, pero ya esta comisión está funcionando con el quórum requerido, así es que vamos a abrir formalmente la sesión. Y quisiera ofrecer la palabra a las señoras senadoras, señores senadores que nos acompañan. Le damos también la bienvenida al senador José García Ruminot y al senador Castro, Juan Luis Castro.
si hay consultas. Presidenta. Senador Chaguán. Sí, no, Presidenta, por su intermedio a la ministra. ¿Cómo está, ministra? Acá había un interés por parte de la comisión que pudiera efectivamente haber una indicación sustitutiva que nos permitiera justamente cambiar los los verbos rectores de se propendrá o se intentará por algunas obligaciones que pueda asumir en cobertura el Estado. Entonces nos gustaría saber, ministra, esto lo hablamos ya con la ministra de Salud y también con el ministro de Educación, que mostró pleno acuerdo. Sería útil que también el propio Ministerio de Desarrollo Social pudiera comprometerse en esa misma dirección. Creemos que hay que pasar de un proyecto meramente declarativo a un proyecto que efectivamente establezca obligaciones para el Estado. Y eso requiere una indicación sustitutiva del Ejecutivo. Eso es, primero, si hay voluntad, y segundo, si hay voluntad, ¿cuándo pudiera eso producirse? Nosotros tenemos toda la voluntad para trabajar en responder a las necesidades. Por cierto, tal como dije, todo este trabajo lo lidera el Ministerio de Salud, y si la ministra de Salud considera que es oportuno que trabajemos en una indicación sustitutiva, nosotros estamos disponibles. Solamente quiero señalar una cosa. El tema de las obligaciones de cobertura no es un tema fácil, porque las obligaciones de cobertura tienen una demanda que en el fondo es elástica, en el sentido que va aumentando, y es muy difícil mantener el financiamiento. Ahí sí que tenemos alguna experiencia, por ejemplo, con Auge, que al definir garantías, básicamente el cuánto aumenta el presupuesto está definido fundamentalmente por la demanda, y no necesariamente es posible cumplirla 100%. Solo planteo este tema porque también no se trata de poner indicaciones que tengan garantías que en la práctica sean lecha muerta. Entonces creo que tenemos que ser bien responsables, y para poder ser responsables necesitamos tener información que por lo menos nosotros no conocemos, de cuál es el universo al cual estamos hablando y cuál es la proyección que podríamos esperar de demanda en los próximos años. Muchas gracias, ministra. Mire, coincidimos en algunos aspectos con lo que usted ha planteado en el día de hoy. Creo que es importante el enfoque que usted señala, que partió señalando, que es un enfoque desde la perspectiva de los derechos humanos. Y también nos llama la atención en que usted plantee que no hay datos de la cantidad de personas de espectro autista y el esfuerzo que están haciendo por levantar esta línea, una línea base. Y además lo que usted ha señalado en que la información estadística que se recopila hasta el día de hoy no es suficiente. Lo digo, y creo en esto representar a la Comisión, porque hemos acordado por unanimidad solicitarle al Ministerio de Economía que en la preparación del próximo censo incluya una pregunta respecto de esta necesidad de poder dimensionar en el censo, a través del censo, cuántas personas hoy día viven en nuestro país y tienen un diagnóstico, sea esto temprano o tardío, respecto de trastorno espectro autista. Entonces creo que también ayudaría mucho que, más allá de que lo hayan planteado estas tres comisiones unidas del Senado, que también a nivel del Ejecutivo se comenzara a conversar, a discutir, toda vez que tenemos además una ventana que nos parece una ventana de oportunidades, la postergación del censo de población y vivienda. Y por otra parte, me gustaría, si es que usted puede profundizar un poco más respecto de lo que nos ha planteado, en que no todos los niños, no todas las personas de espectro autista necesitan estar bajo cuidados o ser consideradas personas con discapacidad. Eso, ministra.
Darles algo que creo que es importante. Nosotros estamos en este momento en trabajo de campo de la encuesta ENDIDE, que es una encuesta que está midiendo discapacidad, que son en el fondo demanda de personas con discapacidad de cuidados, y también estamos midiendo número de personas cuidadoras, en una muestra representativa. Desafortunadamente en el diseño original no habían preguntas que tienen que ver con espectro autista, entonces en este momento estamos cambiando, a pesar de que está en campo, estamos cambiando para ver la posibilidad de hacer una submuestra y poder tener más información sobre espectro autista para hacer al menos una aproximación de qué estamos hablando, de cuál es el universo. Por cierto que nosotros felices de apoyar y de conversar para que con el INE para que en el próximo censo venga un par de preguntas al menos, o que se diseñe un par de preguntas o las que sean necesarias para poder dimensionar el tema. Con respecto a lo que me refiero en discapacidad, eso es bien relativo porque el síndrome del espectro autista varía desde niños que tienen, cuando pequeños, primero, que aparece a distintas edades, por cierto. Segundo, que va desde el autismo severo hasta chicos que, aparte de tener algún pequeño trastorno, cuando crecen de ser un poquito más distraídos, un poquito más introvertidos, son absolutamente capaces de generar sus condiciones de vida. Más bien los temas ahí a veces tienen que ver con ciertas dificultades de socialización. Entonces, la pregunta aquí que creo que es importante es, de ese espectro, ¿cuál es el espectro que vamos a considerar y cuál va a ser la progresión? No es lo mismo que uno tenga un niño en la casa que nunca aprende a hablar, que no es capaz de, de controlar su esfínteres, que no logra comer y que está en un movimiento constante, repetitivo, que es un autista profundo, a personas que pueden tener desarrollo en escuelas especiales y insertarse en la sociedad, a personas que incluso no necesitan escuelas especiales, sino que simplemente requieren un poco más intensidad de psicopedagogas y que también pueden insertarse rápidamente. Entonces, desafortunadamente, este es un síndrome que recién en los últimos años se ha ido ampliando, por una parte el diagnóstico, y se ha ido ampliando también el espectro de definición. De hecho, es un poco como, y por eso que hay diferentes grados, y por eso que también hay personas que son destacadas personas, pero que sin embargo tienen rasgos Asperger que también podrían estar incluidas en síndrome del espectro autista. Entonces, solamente insistir en la necesidad de definir muy bien a quiénes nos estamos refiriendo cuando estamos legislando. Muchas gracias. Si hay consultas. Senadora. Sí, gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a la ministra, a todos los senadores y senadoras presentes. Disculpar, digamos, mi retraso, estaba en una reunión de bancada que se nos alargó un poquito. Solo plantearle a la ministra, digamos, agradecer la voluntad que al menos alcancé a escuchar de poder coordinarse tanto con el Ministerio de Salud como con el Ministerio de Educación, para que de conjunto el Ejecutivo pueda hacer indicaciones sustitutivas y mejorar el proyecto. Sin embargo, quiero plantear la profunda preocupación que tengo en materia de la diversidad de conceptos y de definiciones del espectro autismo que hemos estado escuchando en estas comisiones. Me parece que escuchar en esta comisión que ahora el espectro autismo ya no es condición, que el espectro autismo no es discapacidad, sino que es un síndrome y que incluso puede aparecer en edades diferentes, es complejo, porque quiere decir que entonces no nos estamos haciendo cargo
de la vivencia, de la experiencia de todas y de cada una de las organizaciones que hasta ahora hemos estado escuchando en estas comisiones unidas en audiencia, que nos han explicitado que estén en grado de mayor severidad o en un grado menor de severidad del espectro autismo, no existe ningún niño, niña, adolescente, ni persona espectro autista que pueda suprimir el cuidado a lo largo de su ciclo de vida. Entonces, quiero plantearlo con harta responsabilidad, preocupación, porque yo sé que la ministra es muy llana, digamos, a recibir sugerencias, a poder efectivamente adquirir estos conceptos desde esa perspectiva, digamos, a que efectivamente el tema del cuidado no puede ser visto solo en el caso de los grados más severos de autismo o los grados de un autismo que desde un principio se le conocen comorbilidades más notorias, digamos. Creo que hoy día estamos en una sociedad y en particular en una vivencia que nos han pedido las madres, padres, cuidadores, cuidadoras e incluso los propios, a mí me ha tocado entrevistarme con jóvenes espectroautistas que nos han planteado la necesidad del cuidado a lo largo de su ciclo vital como una necesidad constante. Por lo tanto, plantearle, sugerirle, ministra, si es factible, también que como Ejecutivo pudiera en conjunto, digamos, con este Senado y estas comisiones unidas, poder promover la mejor definición que permita que todas las organizaciones se sientan realmente representadas en esta legislación. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a la senadora Claudia Pascual. Me ha solicitado la palabra también el senador Juan Luis Castro. Gracias, presidenta. Comparto mucho lo que ha señalado nuestra colega Pascual, porque creo que aquí hay un tema, ministra, que es bueno tratar de precisarlo ahora y no después, porque si vamos a tener una ley que queremos que tenga recursos, que tenga una focalización respecto a un cierto universo de personas que padecen el trastorno del espectro autista, en cualquier edad que estén, necesitamos tener una suerte de gold standard o de criterio o parámetro de referencia para saber de qué estamos hablando en cuanto al diagnóstico, porque en el proyecto de ley, en lo original, queda meridianamente establecido, a mi juicio, se puede discutir, pero que este proyecto se aboca a aquellas neurodiferencias o neurodivergencias que producen discapacidad. Ahí está puesto el foco. La senadora Pascual ha dicho muy bien, mire, ¿cómo lo vamos a entender esto? Solo nos vamos a entender con cierto nivel de discapacidad para arriba, para calificarlo y destinar recursos, o vamos a considerar en su conjunto el trastorno del espectro autista en sus modalidades leves, moderadas, severas, en fin. Este es un punto que me parece clave que los especialistas, quienes están metidos en esto, puedan definirnos, porque sería muy enredoso que los conceptos fueran tan dinámicos en el tiempo que la ley se abocara a un cierto universo y que ese universo fuera mucho mayor, o al revés, para efecto de los recursos y la focalización. Y por otro lado, agrego una percepción, no tengo cómo demostrarlo, pero me da la impresión que también, como desgraciadamente la salud es hoy día parte de un motivo de muchos intereses y capitales, me da la impresión que hay una cierta tendencia al sobrediagnóstico, que no lo están haciendo personas calificadas. Yo le digo, por lo que yo vivo en mi región, todos tenemos experiencias distintas, pero aparecen, brotan determinadas escuelas de ciertas áreas de especialidad que dicen, mire, yo hago esto, incluso hacen un paquete con un precio determinado por un número de sesiones que incluya terapeuta, que incluya psicólogo, en fin, y se ofertan para padres, ¿verdad?, que tienen niños del trastorno del espectro autista. A mí me da un grado de suspicacia. No quiero que nos quedemos cortos, pero tampoco quisiera que no viéramos un escenario más bien comercial que está lamentablemente brotando y que puede distorsionar de algún modo la magnitud real de a quienes esta ley tiene que beneficiar. Entonces, lo dejo planteado porque me parece que es un tema que hay que precisarlo muy bien. El tipo de diagnóstico y quién lo califica y evitar el sobreuso o el sobrediagnóstico de un fenómeno que hoy día se visibiliza, pero también pueden, y yo creo que hay intereses que también juegan de un poquito en el margen de lo que es la visión
correcta de la dimensión del problema. Gracias. Muchas gracias al senador Juan Luis Castro. Le ofrezco la palabra a la senadora Isabel Allende. Gracias, presidenta. En primer lugar, saludar a la ministra de Desarrollo Social. Mucho gusto, ministra. Y también explicar, presidenta, yo tuve la oportunidad de reunirme con la Federación Nacional de Autismo, con varios representantes por Zoom. Lamentablemente estuve ausente por razones de salud y por lo tanto es la primera sesión a la cual me toca ya poder asistir presencialmente. No pude seguir las anteriores. Yo me acuerdo que en esa reunión, y yo les hacía ver que a mí me abrieron los ojos, por decirlo de alguna manera, de el hecho de aprender cosas que yo no me hubiera imaginado, porque yo creo que cuando uno está ajena al mundo directamente, la percepción que se tiene más masiva es como que lo tiende a identificar en la niñez, en niños, no en adultos, y de una manera más o menos homogénea, lo que puede ser un profundo error. Entonces, lo que plantea la ministra, y que es bien preocupante y que al mismo tiempo acaba de señalar tanto el senador Castro como la senadora Pascual, es que nosotros tenemos que trabajar de una manera tal de que no se sobredimensione, pero también no se vaya a disminuir, digamos, un universo que probablemente es parte. Entonces, ¿cómo lograr efectivamente tener claridad de, estamos hablando de más o menos una cobertura de cuánto va a cubrir y los cuidados que aquello requiere o incluso a quienes cuidan o se hacen cargo de personas con este espectro autista, creo que es muy fundamental. Entonces la ministra decía algo, claro, es complejo porque puede presentarse en una edad temprana, pero puede que no. O puede que esos síntomas en la edad temprana estuvieron presentes, pero a la falta de una atención más delicada o cuidadosa o más especializada, digamos, desde el punto de vista médico, no se pudo detectar a tiempo o se viene a manifestar después. Entonces, efectivamente, obliga, y yo me alegro mucho que aquí haya un trabajo de 3 ministerios, porque a lo menos obliga a tener una mirada muy integral, que permita tener una mirada justamente mucho más amplia para ver lo que significa, porque también puede ser muy complejo, ministra, que uno diga, mire, sí, tiene todas las características o síntomas de lo que se puede calificar un espectro autista, pero no lo podemos calificar como una persona discapacitada. Entonces, es interesante que nosotros tengamos una mirada que no vaya a ser una mirada discriminadora ni arbitraria. Ojalá la gente esté cada vez más, pueda, digamos, autovalerse y pueda efectivamente estar en ambientes inclusivos y no necesariamente calificados de discapacitados. Entonces yo creo que en eso, ministra, hay que ser muy cuidadosos cómo se va a manejar. Ahora me parece muy importante lo que usted señalaba respecto a que a lo mejor pueden abrir en esta encuesta que están haciendo ahora, pero sobre todo la que va a venir el próximo año. Yo creo que no solo, desde luego, está el espectro autista, sino que creo que en general, ministra, se lo digo, tenemos que mejorar mucho lo que es nuestra información sobre la discapacidad. Creo que en nuestro país todavía estamos de una manera con cifras muy gruesas, no hacemos muchas distinciones, no tenemos incluso claridad, porque no es lo mismo decir una persona ciega, una persona, digamos, con un tema de movilidad, son discapacidades tan diferentes. Y creo que, aprovecho de decirle, ministra, que yo creo que hace mucha falta en ese sentido revisar mejor cómo vamos a abordar realmente a través de esta encuesta que se va a hacer el próximo año y que es una oportunidad al haberla postergado, el cómo abordamos efectivamente de mejor manera el tema de la discapacidad, sobre todo de una manera mucho más contundente respecto a las digamos, categorías, por llamarlo de alguna manera, o representaciones que existan. Entonces yo creo que esto también es muy importante porque también tiene si uno logra más o menos tener una idea del universo de que se está hablando y de las condiciones de ese universo y las coberturas que se tiene que dar, eso también está muy relacionado con lo que tiene que ver los financiamientos y quiénes se van a hacer cargo y de qué manera. Yo creo que esto es tremendamente relevante porque hasta ahora lo que nos decía también mucho la gente de la federación era que, las personas que yo conversaba, es que también, y esto me imagino que esto ya se han dado cuenta de que este proyecto era mucho el deberá en lugar de podrá y así es bastante, por eso hay que sí tener un cambio bien sustantivo para que realmente no sea
declaraciones de intenciones, sino que le lleve a acciones concretas. En resumen, yo creo, ministra, que hay que avanzar mucho en la coordinación que puedan haber estos tres ministerios para que una mirada que sea con salud, una mirada que tenga que ver con desarrollo social, una mirada que tenga que ver también con la educación y con la inclusión en la sociedad y con los derechos, además que debiéramos nosotros tener. De todas maneras hemos firmado y somos parte, digamos, de lo que significa el Tratado sobre Discapacidad, buscar la forma entonces en que esto se pueda abordar de la mejor manera. Así que yo lamento si a lo mejor algunas de estas cosas ustedes la vieron, porque yo no tuve oportunidad de escucharlas, pero sí creo que estamos con una oportunidad de hacer algo que sea mucho más, como dije, integral, pero al mismo tiempo precisando qué es lo que estamos entendiendo y cómo vamos metodológicamente entonces a poder abordarlo para no generar discriminaciones o para poder tener también un universo claro y sobre todo el tipo de financiamiento, de ayuda, de abordaje desde el punto de vista de la educación, del punto de vista económico-social, del punto de vista de las cuidadoras. Son todas las miradas que creo que son necesarias. Así que yo quería por lo menos agregar eso, Presidenta, porque creo que es un tema extraordinariamente relevante y al mismo tiempo necesitamos avanzar. Y creo que nuestro país lleva mucho, se lo digo a la ministra, porque cuando uno ve los presupuestos de Senadi, por ejemplo, yo vengo regresando de una reunión que tiene que ver con un patronato, que tiene que ver con la fundación que ha organizado la Organización de Ciegos de España en solidaridad con América Latina. Y a ellos les impacta ver la baja disponibilidad que existe de ayudas, por ejemplo, para las personas ciegas, desde lo más básico, como un bastón, lo que cuesta aquí en Chile un bastón de estas características. Entonces sería bueno, ministra, que también un poco este país, ¿para qué vamos a decir los derechos? Firmamos nosotros la convención de partida de un país que no puede cumplir con el acceso universal, porque evidentemente muchas de las construcciones se hicieron con anterioridad y simplemente no hay acceso universal. Salía el otro día una carta en un diario de una persona que se quejaba de los semáforos. Nuestros semáforos no son los semáforos que normalmente uno encuentra en los países desarrollados, donde evidentemente están habilitados para que, digamos, van permitiendo que una persona que es ciega, digamos, y que no pueda entender por la base del sonido que tiene cuando puede cruzar. Tan simple como eso. Y aprovecho de decirle que yo oficié, ojalá que espero así sea, que el texto de la Constitución que se va a proponer y que tendremos que pronunciarnos de esto, a lo menos esté una versión de Braille, por lo menos que pueda existir incluso la posibilidad de que otras personas que no tienen la posibilidad, digamos, de leerlo, al menos tengan acceso. Con esto le quiero decir, ministra, porque su ministerio es muy importante, aunque me ha ido un poco más allá de lo que en este momento estamos viendo, pero es muy importante que demos un salto cualitativo y ojalá en la próxima ley de presupuesto entender mejor de qué manera vía Senadi y el propio Ministerio de Desarrollo Social puede ayudar más a lo que puede ser una sociedad más inclusiva, que es también una de las miradas que tiene el nuevo gobierno y que siempre se ha preocupado de hablar y se entiende como una sociedad inclusiva, no solo que no hay discriminación, sino que este tipo de discriminación, o sea, la gente que tiene discapacidad tenga accesos, tenga oportunidades, tenga derechos garantizados que normalmente no lo están. Así que por eso que quería también aprovechar para decirle a la ministra lo importante que puede ser que en conjunto, ojalá la podamos apoyar desde acá, no solo es la vía del presupuesto, sino la mirada que podamos tener como sociedad y como país para hacer una sociedad mucho más inclusiva, que abarque todas estas posibilidades. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las senadoras y senadores que han intervenido. Le ofrezco la palabra a la ministra. Sí, una sugerencia. Yo entiendo que Javiera Vivanco, que es asesora de salud, está con la mano levantada. Yo no sé, Presidenta, si usted quisiera que ella hablara antes o prefiere al revés. No, pues la idea es que en esta sesión la escuchemos a usted, ministra. Nosotros tenemos que volver a la sala y por lo tanto está prevista su respuesta ante la consulta de los senadores y senadoras. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo planteado por ambos, por el senador Castro y la senadora Allende.
respecto, no solamente hay un tema de sobrediagnóstico, hay un tema de diferentes tratamientos también. Depende de la escuela, el tipo de tratamiento que se hace con respecto a síndrome espectro autista. Y eso es algo que también yo creo que tenemos que tener presente. Y lo otro, por cierto, es que nosotros finalmente el punto de fondo aquí es que nosotros en este momento en nuestro país no somos una sociedad de cuidado. Y por eso que está esta idea de que armemos un sistema nacional de cuidados que sea integral y que tome en cuenta todas las necesidades que existen. Sin embargo, y esto yo creo que es súper importante tenerlo presente en la conversación, en aquellos países que han acometido el armar un sistema nacional de cuidado, estamos hablando de algo muy equivalente a lo que es armar un sistema nacional de salud. De hecho, en nuestros cálculos, solo para poder llevar a escala, es decir, universalizar la oferta que actualmente tenemos en el ministerio, requerimos alrededor del 0,8% del PIB. Y para llegar a tener un sistema nacional de cuidado, estamos hablando de alrededor del 7% del PIB, equivalente al presupuesto del sector salud, y a un periodo de implementación de alrededor de 15 años. Eso es lo que sabemos de la experiencia internacional. Entonces, y por cierto, entonces llegamos un poco siempre al tema que finalmente hay 4 posibilidades de espacio fiscal, digamos, para cualquier iniciativa. Y el primer espacio, por cierto, es que tengamos una torta más grande. Sabemos que las proyecciones de crecimiento en este momento no son tan optimistas por la crisis mundial, es un tema, y por la inflación, y es un tema que está afectando a todo el planeta. Sabemos que la posibilidad entonces es que efectivamente se privilegie los recursos que tienen que ver con cuidado, y la pregunta es en desmedro de qué. La tercera posibilidad, por cierto, es utilizar crédito y pensar en a lo mejor endeudarse con algunos de los bancos, y por cierto esos créditos hay que pagarlos. Y la cuarta posibilidad, que es la que en estos momentos estamos tratando de implementar tanto en salud como en educación y en el Ministerio de Desarrollo Social, es mejorar la gestión para hacerla más eficiente, digamos, para que rindan más los recursos. Entonces, efectivamente, más allá de un poco, y yo me estoy como un poco saliendo del ámbito de la conversación, pero para nosotros como Ministerio de Desarrollo Social, nosotros necesitamos que quien está liderando, que es básicamente el sector salud, nos defina primero de qué estamos hablando en términos de población objetivo, y segundo, una normativa clara, técnica, de cuáles son los cuidados que se requieren en las diferentes modalidades de espectro autista, para poder, en ese caso, nosotros a la vez preparar esa oferta, pero también hacer el cálculo financiero y por lo tanto la progresividad para poder alcanzar la universalidad. Entonces, yo más bien quisiera decir que nuestro equipo está disponible para apoyar en todo lo que sea necesario de nuestra parte. Y por cierto, es por eso que tenemos esta mesa en conjunto con el Ministerio de Salud y con Educación, pero evidentemente esta es una condición que requiere ser liderada fundamentalmente por el Ministerio de Salud, y nosotros acompañar la definición de la necesidad o de la demanda con armar una oferta de cuidados consistente con esa demanda, y para eso estamos disponibles 100%. Bueno, muchísimas gracias, ministra. Eso es tranquilizador. Igual nos preocupan, creo que las definiciones que han planteado las senadoras y senadores en esta comisión. Es importante que en esta mesa estén presentes. El tiempo también es bien acotado porque nosotros ya definimos fecha,
mediante el cual vamos a hacer la votación en general, y también parte de eso es lo que quiero comentar. Lo estuve conversando con algunos durante esta semana regional, particularmente con el senador Gaona, también con el senador Fidel Espinosa, porque esto ha sido una experiencia también bien especial para el Senado. Primera vez que hay 3 comisiones unidas sesionando en esta materia. Decidimos abrir un proceso muy amplio, muy participativo, en donde distintas organizaciones se pudieron también inscribir por la plataforma ciudadana. Aprovecho a agradecer a Rodrigo el esfuerzo que se ha hecho en esta materia, y también le abrimos un proceso para que las organizaciones pudiesen presentar sus propias indicaciones, comentarios. Ya hemos recibido más de 250 comentarios e indicaciones a este proyecto, y en lo que va corrido de este tiempo, las Comisiones Unidas hemos escuchado en audiencias públicas a 13 organizaciones de expertos y expertas, tenemos previstas 12 invitados más para el próximo jueves, pero si seguimos solo con una sesión el día jueves, esto se va a alargar demasiado, y tenemos una propuesta de poder, dado que los comités nos aprobaron la idea de sesionar telemáticamente, que podamos aumentar el día lunes por la tarde, que ya se despeja la agenda para las bancadas oficialistas en sus actividades en la moneda o las otras comisiones, que lo podamos hacer los días lunes en la tarde en audiencia y los días jueves en la mañana, como lo teníamos previsto. Y eso nos va a permitir escuchar el día jueves de esta semana a 12 organizaciones que ya están convocadas, y el lunes 4 también tenemos prevista un número similar. Hemos tratado de hacer una distribución muy equitativa entre los invitados de cada uno de las senadores y senadoras que participan de estas comisiones, así como también de los nombres que nos envió el Ejecutivo y de las organizaciones que se inscribieron por la página web. Esto implicaría la propuesta de tener audiencias el lunes 4, el jueves 7, el lunes 11, el jueves 14, y ya ese día poder votar en general. Si les parece, le dejo ahí a la Secretaría. Disculpe, Presidenta. Jueves 14 de julio. Presidenta, ¿podría ¿Sí? repetir las sesiones de audiencias que nos quedan con fecha y hora, por favor? Tenemos este jueves, el jueves 30, la audiencia que ya estaba definida. 10:30, 10:30, telemático. Es telemático las audiencias, exclusivamente telemático. Tendríamos el lunes 4, de las 16 a las 19. Siempre los lunes va a ser de las 16 a las 19 y los jueves de las 10:30 a las 14. Lunes 4, jueves 7, lunes 11 de julio y jueves 14 de julio. Y con eso concluimos todo el ciclo de ¿Jueves 7 y cuándo más? jueves 7, lunes 11 y jueves 14. Ahí están. No, porque esa es la... ¿Va a Hacienda? Sí, porque tiene informe financiero. Votamos en general y ya tenemos previsto el periodo porque la sala nos aprobó votarlo en general y particular. El 14 se cumple el plazo para la votación en general, esperamos 2 semanas para recibir nuestras indicaciones y comenzamos la votación en general. En particular, perdón. En general. Sí. Son los mando. Tendríamos que votar el martes siguiente, tienes razón, pues no estamos autorizados para votar. Buen punto. Que es también una alternativa. Perfecto, ya.
En Santiago, sí. Jueves 14 y votamos. Pero telemáticas todas, para que nadie tenga... Y la del 14 sería presencial para poder votar en general. ¿Tenemos quórum para acordarlo? Sí, ya, sí lo acordamos. Bueno, queremos agradecer a la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, por su participación. Le pedimos las excusas a la asesora del Ministerio de Salud y aprovechamos de saludar también a todas las asesoras legislativas y asesores legislativos de los ministerios que han estado involucrados directamente en este proyecto, como lo es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y, por cierto, el Ministerio de Desarrollo Social. Agradecemos a las senadoras y senadores que han estado presentes y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias.